Lamentablemente, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. A este se le acabó la luna de miel. La luna de miel no dura para siempre. Ustedes y yo hemos escuchado esas expresiones. Se la usan en distintos campos de diversas maneras, pero básicamente todas coinciden en esto: que algo lindo, gozoso, bueno, excelente ha llegado a su fin. La aplicamos para decirle a los políticos: después de 90 días se acabó la luna de miel. Ahora vamos a hablar, en serio. La aplicamos para tantas ocasiones. Y no podía ser de otra manera que ustedes y yo, que hemos estado siguiendo el estudio del libro de los Hechos, y hemos visto en los primeros 3 capítulos las cosas gloriosas que Dios ha hecho, y uno se regocija y se alegra y dice: ojalá hubiera podido vivir en aquellos días, qué potencial de todas las cosas hermosas que Dios nos da en este día y que podemos hacer. ¡Qué hermoso! Llegó el Espíritu Santo, los creyentes salieron de aquel lugar rebosando de alegría, hablando milagrosamente lenguajes que no habían estudiado. Y aquel milagro trajo la conversión de 3,000 personas que de Jerusalén salieron por todo el mundo a llevar las buenas noticias. Y la iglesia comenzó a reunirse y los creyentes comenzaron a juntarse y animarse y bendecirse. Y era un impacto en la sociedad. Y cuando aquel día Pedro y Juan llegaron al templo, estoy seguro que nunca hubieran imaginado cómo iba a terminar ese día. Que Dios los iba a utilizar para un milagro portentoso, pero que a la noche iban a estar descansando en una prisión. ¿Se entiende? Creo que no. Es ilógico. ¿No es acaso que si hacemos bien a alguien, todos nos tendríamos que alegrar? ¿No es cierto que si hay un paralítico que ha estado frustrado por 40 años viviendo de mendigo, ahora que ha vuelto a la vida en plenitud, todo el mundo va a aplaudir? No, señores, no. Porque hay un enemigo que existe. Siempre las bendiciones de Dios traen el odio y encienden la venganza de todos aquellos que son religiosos. Mi tema esta mañana es religión versus cristianismo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran y prestan atención al párrafo que leímos, encontramos la reacción que produjo el milagro, la acción de Dios en la vida de aquel hombre, en todos aquellos que gobernaban el sistema religioso hebreo. Uno hubiera esperado que los que decían ser seguidores de Moisés, que guardaban la Torá, o sea, la enseñanza de los 5 primeros libros, cuando vieron aquel milagro en el templo iban a aplaudir. No. Ustedes ven, a partir de este momento comienza el contraataque satánico. Este milagro para mí es muy asombroso, les digo por qué. Porque el primer milagro que vimos, que fue en Hechos 2, la llegada del Espíritu y la gente, lo que pasó, fue con una audiencia internacional que había venido de todos los puntos del mundo para celebrar Pentecostés. Pero ahora en este milagro es una manifestación especial de la misericordia de Dios para los habitantes de Jerusalén. ¿Qué estamos diciendo? Ustedes recuerdan que cuando el Señor estaba bajando hacia Jerusalén en esa última semana, lanzó una profecía que tuvo un cumplimiento horrendo. Cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que Dios te envía. ¿Cómo hubiese querido juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron? Bueno, ahora te digo, tu casa, el templo, tu habitación va a quedar desierto. Y les digo que no me van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor pronunció esa maldición sobre la ciudad y vaya que se ha cumplido hasta el día de hoy. Allí está el templo arrasado, no está más. Y sin embargo, dentro de Jerusalén, el Señor tenía muchos que le amaban. El complot para matarle fue originado por una minoría que es siempre lo que pasa. La minoría que tiene la plata y el poder político y militar organizan cosas que toda la mayoría de la gente tiene que aceptar con labios cerrados.
Y el Señor sabía que en ese lugar estaban aquellas mujeres que lloraron por Él mientras cargaba la cruz. Y en este día va a mandar en su amor una bendición para todos aquellos habitantes. Y en este caso el Señor no tuvo mejor idea que hacer el milagro dentro del templo. Y de esa manera, noten bien que fueron 5,000 varones que escucharon el mensaje. ¿Por qué está la palabra allí, varones? Para decir algo que ustedes y yo tal vez no captamos. Y es que había dentro del templo recintos donde era para los gentiles, otros para las damas y solamente los hombres. Estaba bien marcado. Y donde este milagro tuvo lugar es donde los hombres pudieron ver lo que pasó y escucharon el mensaje. Y el Señor tenía todo preparado para que después vayan a casa y bendigan a todos. Ahora, ocurre este milagro y al ocurrir en el templo, el Señor le mojó la oreja al diablo. Le morateó los ojos. Y hay un punto hasta donde los enemigos de nuestra fe pueden tolerar. En el día de hoy todos hablamos de democracia, hasta que decimos que Cristo es el único camino al cielo y se acaba la democracia. Entonces vas a saber lo que es odio para todo aquel que se anima a confesar el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, acá estamos en un punto de inflexión. A partir de este momento vamos a notar que el libro de los Hechos es como un juego de ajedrez. ¿Usted alguna vez jugó al ajedrez? Aunque no lo haya jugado, lo tiene que haber visto. Es un juego donde hay dos contrincantes que tienen 16 piezas. Y uno mueve y el otro mueve, y el otro mueve y el otro mueve y mueve y mueve, con tal de ganarle la partida al oponente. A partir de este momento vamos a ver lo que es una realidad contemporánea. Que mientras Cristo quiere edificar su iglesia, también el diablo quiere destruir la mayor cantidad de gente posible. Y es por eso que lo vamos a ver a Cristo haciendo cosas a través de sus hijos y al diablo haciendo cosas a través de sus hijos. Ahora, mi tema en esta mañana está allí, es religión versus cristianismo. Y alguien va a decir, pastor, ¿cómo es esto? ¿Por qué hablar de estas cosas? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles algo. El mundo en que vivimos está compuesto por dos tipos de personas. Las que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador y aquellos que sabiéndolo a conciencia o no sabiéndolo sirven a Satanás. Hay millones en el mundo de hoy que dicen, yo no soy religioso, yo no sirvo ni a Dios ni al diablo. Bueno, eso es un error. El que no confiesa a Jesús sirve al diablo. Eso lo enseñó el Señor, no es idea mía. Y quiero decirles que cuando usamos el término religión, tenemos que recordar que a lo largo de estos últimos 2000 años, los peores enemigos que hemos tenido los cristianos han sido los religiosos, tal como vemos en esta historia. Los creyentes no nos tenemos que preocupar del sinvergüenza, del drogo, de aquellos que andan por el mundo chorreando sangre, sirviendo al diablo. El peor enemigo que hemos tenido a lo largo de los años ha sido la religión. La religión fanática y ciega, como vemos en este caso y como vemos en todos los casos. Cuando hablamos religión, usted tiene que entender lo que estamos diciendo. ¿Qué es la palabra religión? Viene del latín religare y quiere decir intentar unir aquello que se ha quebrado, aquello que se ha cortado. Y religión lo usamos en el sentido del ser humano intentando religarse con Dios, haciendo esfuerzos, haciendo sacrificios, haciendo esto, aquello y lo otro, con tal de ganarse la aprobación de Dios. Cuando ustedes y yo vemos videos de las madres arrojando a sus niños a las aguas del Ganges, están tratando de ganarse la aprobación de Dios. Cuando vemos a nuestros compatriotas subiendo de rodillas las escalinatas llenas de vidrios en las catedrales, es gente tratando de ganarse la aprobación de Dios. Eso es religión. Cristianismo es el polo opuesto. No es el ser humano levantándose hacia Dios, sino Dios en su misericordia descendiendo para venir a tu encuentro y al mío.
Porque el ser humano sin Dios no puede ganar la aprobación de Dios. Porque Dios es infinitamente santo. Y ustedes y yo, por más que viviéramos 1000 vidas, no nos alcanzaría. Pero el Evangelio tiene la buena noticia de que Cristo, por misericordia y amor infinito, estuvo dispuesto a morir por ti y por mí para darnos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es Evangelio. Eso es Evangelio. Religión, cristianismo. Polos opuestos. Y lógicamente que la religión no puede tolerar a los cristianos. ¿Por qué? Porque demuestran con sus creencias y sus acciones que lo que ellos predican es algo en bancarrota, que no es cierto, es una estafa moral. Y que a todos los que confían en esos sistemas va a llegar el día que van a aterrizar en un lugar que no se imaginan. Ahora, ustedes y yo cuando llegamos a este párrafo tan interesante, déjenme contarles muy rápidamente 3 características de las religiones, de todas las religiones. Algunas más, algunas menos, pero todas tienen en común estas 3 características. ¿Cuáles son ellas? Primera característica de una religión falsa es que están basadas en la fuerza, en la violencia, en que saco la pistola y te pones de rodillas y confesás lo que yo te digo que tenés que confesar o te vas a la muerte. Allí lo tienen, versículos 1 al 3. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, ¿quiénes llegaron? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Vale la pena entender esas 3 palabras. ¿Quiénes eran que vinieron a arrestar a los apóstoles? Oh, los grandes santos hombres de Dios, que entraban al templo con manos levantadas. Y qué santos que eran, por favor. Y allí estaba el jefe de la guardia. ¿Por qué? Porque sabían que dentro del templo, el templo tenía un ejército propio. ¿Para qué? Bueno, si usted que es Pérez, Sánchez, Rodríguez, Martínez, había áreas en el templo donde podíamos llegar, pero ustedes y yo que éramos gentiles, si nos metíamos donde le correspondía a los judíos, el capitán de la guardia y los soldados tenían la autoridad para matarlo a usted y a mí. Se acabó. Era pecado, era sacrilegio. Entonces ahora armados vienen. ¿Y quiénes más vienen? Los saduceos. Y él me dice, ¿qué importancia tiene esa palabra aquí en la Biblia, señoras y señores? Porque cuando la Biblia dice que el diablo ha enceguecido la mente de los hombres, acá tiene un excelente ejemplo. ¿Quiénes eran estos líderes religiosos? Casi todo el sacerdocio hebreo pertenecía a los saduceos. ¿Y quién era esta gente? Gente que estaba en la religión, pero no creía lo que ellos decían que enseñaba Moisés. Negaban la resurrección, negaban la vida en el más allá, negaban un montón de cosas. Negaban los milagros, negaban todo lo que es sobrenatural. Como tantos en el día de hoy han fabricado su propio Dios. Y cuando el Señor les sopla el ídolo y se los tira y se destroza, entonces... Vean ustedes. Uno se pregunta, ¿pero estaban locos esta gente? Sí, porque el diablo los tenía ciegos. Si usted y yo que estamos aquí esta mañana supiéramos que en el momento que yo muero, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿para qué vengo yo a la iglesia? Si hay algo que hace al cristianismo diferente, es que justamente Cristo rompió con las barreras de la muerte y nos abrió el cielo con su resurrección. Y eso es lo que el diablo no quiere que el mundo sepa. Miren, les voy a decir algo que es importante que lo pongan en el corazón y en la mente. El diablo es el más religioso de todos los que existen. Y a él no le importa que ustedes y yo creamos en Dios, mientras no creamos en Jesús. Porque el día que usted acepta que Dios, infinito en gloria, se pudo reducir a un ser humano para salvarlo a usted, eso al diablo lo enloquece. Porque el hecho de que Cristo murió por ustedes y por mí es lo que selló para siempre su condenación final. No se olvide, al diablo si usted viene a la iglesia, bien. Al diablo mientras usted hable de Dios, bien. Pero el día que usted hable de Cristo, ahí se arma el lío.
Y en este caso esto es exactamente lo que pasa. Vean lo que dice. Resentidos que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que los molestó? No tanto el milagro, sino que empezaran a enseñar una realidad contraria a la doctrina falsa que ellos enseñaban. Y es que Cristo se ha levantado de los muertos y por lo tanto hay esperanza para todos los que creen en Él de una vida eterna en su presencia. Y entonces leemos, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Qué notable. Ahora les entró la decencia a estos malvados. Cuando atraparon al Señor, lo atraparon de noche en Getsemaní y lo juzgaron esa misma noche. Eso estaba prohibido por la ley hebrea. El juicio se tenía que hacer en el templo a la hora de la mañana. Y estos malvados, cuando se trató del Señor, lo juzgaron en la casa del sumo sacerdote a las 2 o 3 de la mañana. Vean ustedes, los santos hombres de Dios. Mis hermanos, no nos debe sorprender todo esto. Esta semana leía que Irán pasó resolución. El que abandone el islamismo, pena de muerte. Y lo mismo está en muchísimos países, donde ahora traemos gente para que planten las semillas de su fe en la mente de muchos otros y los lleven al mismo destino que ellos están yendo. La primera gran característica de una religión falsa, satánica, es que usa la violencia. El cristianismo está basado en el amor de Dios. Y es por eso que tantas veces hemos preferido poner nuestra vida y perderla por amor al Señor antes que hacer la guerra santa. Mis hermanos, primer señal de una religión falsa es la violencia. Segunda característica, valoran las tradiciones. Vean versículos 5 y 6. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos. Y vean la casta sacerdotal, la élite, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, todos, por favor, marquen de la descendencia del sumo sacerdote. Guarda, esta es la burguesía, la aristocracia espiritual, muchachos. ¿Qué es esto? Bueno, el asunto de la religión en Israel se decidía por un grupo de 70 ancianos que formaban el Sanedrín. Esto tuvo su origen en aquel episodio que ustedes pueden leer en Números 11, cuando Moisés estaba burnout y le pidió a Dios que lo ayude a llevar la carga. Y Dios le dijo, tomate 70 hombres y yo les voy a poner el espíritu que te he puesto a ti y ellos te van a ayudar. Y desde ese día se formó un concilio que se tenía que reunir con todos estos asuntos religiosos y entonces tenían que examinar a ver qué es lo que estaba pasando. Y esto es lo que ocurre esta mañana. Allí aparecen todos los 70 miembros. Y allá aparecen, por supuesto, la burguesía intelectual y espiritual. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Porque ahora esto que ha ocurrido está violando lo que ellos han enseñado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? A Jesús, cuando dijo que era el Hijo de Dios, a la cruz por blasfemo. ¿Y ahora qué hacemos con estos que están predicando que Jesús resucitó de los muertos y nos hacen más culpables todavía de lo que hicimos? Vamos a traerlos para acá. Y mis hermanos, díganme ustedes si esto no es lo que ha pasado en 2000 años de historia. Nuestro continente es un continente pobre por la religión que nos evangelizó. Nos trajeron una religión donde los obispos son los que deciden, donde su palabra es más importante que la Biblia, donde sus concilios y sus edictos y sus encíclicas, oh caramba, siempre es lo mismo. La palabra humana vale más que la Biblia. Mis hermanos, si ustedes me están escuchando y están en una iglesia donde dicen, yo digo, y la Biblia, y yo soy el que la interpreto, y la Biblia está por debajo mío porque yo soy el que tengo la autoridad para decidir qué es cierto y qué no es cierto, huya de esa iglesia. Eso es una cueva de ladrones, un nido de satanistas. Allí no está la verdad. Yo esta mañana estoy sujeto a la palabra de Dios
Y ustedes, mis hermanos, deben tener como los de Berea la actitud de decir, el pastor está enseñando de acuerdo a la palabra de Dios, porque si yo no lo hago, los estoy mandando al infierno. Los creyentes, el Señor nos exhorta, prueben a los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Porque hay demasiados charlatanes que han salido por el mundo y ustedes tienen que discernir porque los van a llevar al desierto a morir de sed. Tercera característica, y es que lógicamente practican la interrogación. Posiblemente tendríamos que decir la inquisición. Versículo 7. Y poniéndolos en medio les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes este milagro? Bueno, ahí la tenés. ¿Qué querían saber? ¿Qué tenían que saber? El milagro hablaba por sí mismo. Allí en el templo entró un muchacho de 40 años que estuvo paralítico toda su vida y ahora salta en el templo. Y ahora al lado de Pedro y de Juan está este hombre que ha sido restaurado. Mis hermanos, a mí me cuesta creer la ceguera que Satanás ha metido en la mente de la gente. Ustedes vieron lo que pasa en el mundo si usted llega a decir algo en contra de Alá. Vienen y lo asesinan, le queman el templo, le queman la oficina, lo asesinan. La pregunta es esta. ¿Necesita el Dios verdadero de nuestra ayuda y que lo defendamos? ¿El león necesita que yo lo ayude a vencer contra las otras fieras de la selva? Muchachos, chicas, el león se cuida solo, no necesita mi ayuda. En el libro de los Jueces hay una historia que ilustra lo que estoy diciendo. Cuando el Señor iba a librar a su pueblo de los madianitas, lo levantó a Gedeón y fue Gedeón y reventó un ídolo que había. Y se vinieron todos los idólatras y le dijeron al papá, saca a tu hijo porque ha violado la santidad de nuestro ídolo. Y el papá contestó con mucha sabiduría, che, si ese es el Dios verdadero, ¿por qué no se defendió solo? Y hasta el día de hoy es la pregunta que ustedes le tienen que hacer a todas las personas que piensan así. ¿Tu Dios no tiene poder para defenderse? ¿Por qué necesita tu ayuda? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y vaya salvación, gloriosa verdaderamente en poder y gloria. Ese es el Evangelio. Ahora, en contraste a las religiones falsas, aquí tenemos lo que es el poder del cristianismo. Vamos a la próxima transparencia. Y déjenme señalar para ustedes algunas características de nuestra fe que la hacen distinto a todo lo demás. Lo primero que tenemos que llamar la atención, que a diferencia de todas las religiones falsas, muertas, que sirven al diablo, lo primero es que no tienen el poder del Espíritu Santo. That's it. Y con esa sola podríamos acabar el tema. Pero acá en este capítulo encontramos algo que realmente a mí me pone el corazón a soñar. Aquí está todo este grupo de 70, con todos los soldados listos para entrar en acción y ejecutar al que sea. Y Pedro y Juan le dicen, mira cómo tiemblo. ¿Por qué? Porque aquellos creyentes tenían el poder del Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esta expresión es digna de ser analizada, queridos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque como venimos estudiando, el que edifica su iglesia es Cristo Jesús. El que hace los milagros en el libro de los Hechos y en el día de hoy se llama Cristo Jesús. Y es Él el que envió el Espíritu Santo para que nosotros continuáramos el ministerio que Él comenzó. Ahora, acá hay algo muy interesante. Yo se los expliqué en uno de mis temas anteriores, vuelvo a enfatizarlo porque tiene mucha importancia. ¿Qué es eso? Ustedes y yo leímos en Hechos capítulo 2 que cuando descendió el Espíritu Santo, todos los que estaban en el aposento alto fueron, ¿cómo dice? Llenos del Espíritu Santo. Como si fueran un florero, un vaso de vidrio, fueron llenos de un poder sobrenatural y salieron a hacer las cosas que hicieron. Pero ahora, mis hermanos, hay una situación de emergencia, hay una situación donde Pedro
y Juan necesitan una unción especial. Acá hay un momento de peligro donde está todo en juego. ¿Y quién viene en auxilio? Nuestro bendito Señor, que es el que edifica la iglesia y sabe exactamente todo lo que nos está pasando segundo por segundo. Y en este caso, vamos a la próxima transparencia. Acá se está cumpliendo algo que el Señor profetizó. Cuando envió a sus hijos a predicar el evangelio, les hizo esta promesa: guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales. ¿Suena conocido? Y en sus sinagogas los azotarán. Esperen que llegue el capítulo próximo. Serán llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a todos los gentiles. Esto era una profecía que los judíos no la vieron, no podían entender lo que el Señor decía. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Marque eso, mi hermano. ¿Quién edifica la iglesia? El Señor. ¿Quién está con nosotros? El Señor. ¿Quién está con nosotros en el momento de peligro para predicar su evangelio a aquellos que son sus enemigos declarados? El Espíritu del Señor. Y el Señor acá nos dice algo que es asombroso. Pedro esa noche, ¿ustedes creen que había tenido tiempo de leer los libros, abrir la laptop y chequear la internet? Sorry. Esa mañana fue llevado y Pedro tenía que hablar sin haberse preparado. Claro, la diferencia es que tenía 3 años de preparación con el mejor maestro. Pero en ese momento que necesitaba la sabiduría, la unción para hablar lo justo, para romper las piedras de los corazones humanos, ahí estaba la asistencia del Espíritu. Y es por eso que nos dice que en ese momento Pedro y Juan fueron llenos con una nueva unción del Espíritu Santo. Esto explica por qué yo creo en la reunión de oración. ¿Por qué tenemos vigilias? ¿Por qué tenemos casas de paz? Porque mi oración siempre ha sido: Señor, un día viniste a mi vida y me llenaste. Pero por alguna razón parece que el poder se va achicando y necesito una unción fresca, Señor. Ahora, mis hermanos, acá quiero hacer una aplicación. Porque un día yo no voy a estar más en este púlpito y no sé quién va a venir. Y ustedes tal vez un día van a ser llevados a otra ciudad y van a tener que buscar otra iglesia. Y quiero decirles que esto que acabamos de leer en Mateo 10 ha sido utilizado por muchos pastores para cometer un pecado imperdonable. Y es que yo subo al púlpito sin prepararme porque el Espíritu Santo me pone palabra en el momento. Mis hermanos, la profecía de Mateo 10 tiene que ver con momentos de emergencia. Es cuando una persona ha sido arrebatado contra su voluntad por la fuerza para ser llevado con Pedro y Juan a un concilio. Y es en esos momentos cuando alguien no ha tenido la oportunidad de prepararse que el Señor viene en nuestro auxilio. Pero si yo durante la semana me paso mirando partidos de fútbol y mirando esto y aquello y la telenovela, y el domingo vengo creyendo que el Señor va a poner palabra ungida en mis labios, lo único que el diablo va a poner es paja. Hermanos, a mí me asombran los cristianos contemporáneos. Qué poco que se aman a sí mismos. Qué poco discernimiento espiritual que tienen. Pueden pasar 10 años escuchando a un charlatán que habla lo que se le da la gana sin saber nada de la Biblia. Ustedes van a decir: pastor, ¿por qué usted hace lo que hace? Mis hermanos, porque tú necesitas saber qué te dice Dios a ti en Hechos capítulo 4. ¿Lo sabes? Esta es la tarea del predicador. Decirte a ti: hermanito, Dios dice para tu salvación y bendición esto en Juan 3:16. Esa es la tarea del preacher. Abrir el texto bíblico para que el pueblo se levante a la altura de lo que Dios espera. Pero si el hombre y la mujer lo único que hablan es la cháchara y la paja y la cáscara que le viene en el momento. Yo he estado en esas iglesias,
Un día visitamos con Francis, estábamos de vacaciones, una aquí que se llamaba Melody Land, y subió el hombre ungido. Habló por 1 hora y media. Habló del anticristo, de las cortinas del tabernáculo, de la santificación, de la salvación, del bautismo del Espíritu, de los dones. Una ensalada total. Ahora, hay que tener una mente muy pobre para seguir a un pastor semejante. Ahora, usted si ama a sus amigos, vaya y dígale, che, ¿por qué no te venís acá que hay un tipo que habla de la Biblia? Porque lo que se habla en muchos lugares no es palabra de Dios. No. Acá Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo en el momento, porque era el momento en que lo precisaban y Dios intervino de acuerdo a su palabra. Algo que no tienen las religiones falsas: la presencia, el poder, la unción del Espíritu. Tienen que funcionar en base a sus mentiras, y la mentira solamente conquista a los mentirosos. Así también les va. Ciegos, guías de ciego, dijo el Señor, ambos caerán en el hoyo. Cuando uno analiza el sermón de Pedro, es muy cortito lo que tenemos. Encuentro la segunda gran característica del Evangelio, y es el poder transformador que tiene. Noten bien que Pedro les dice, miren, esto funciona así. Dios envió a su Hijo en cumplimiento de las profecías. Ustedes lo mataron, pero Él resucitó de los muertos. ¡Saduceos! Y entonces, como siempre hacía, les metió la daga. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quiere marcar ese versículo en su Biblia? ¿Quiere memorizarlo? ¿Quiere decírselo a la gente? Hechos 4:12. Aquí el Señor acaba con todas las religiones comparadas, y en ningún otro hay salvación. Lo siento por Mahoma, lo siento por Confucio, por Buda, por todos. No van a llevar a nadie a la salvación, lo van a llevar a la destrucción. ¿Y qué dice más? Porque no hay otro nombre, no hay otra autoridad, poder, dominio debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del castigo del pecado, del poder del pecado, de la ira de Dios, de la condenación eterna. El único que nos puede librar de eso es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor, sí. Pero veo también aquí el poder de Jesús en la vida de sus hijos. Tercera gran característica del Evangelio. Es que el Evangelio no es una teoría, como las teorías políticas, que suben los políticos y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer esto, y después no hacen nada. Eso es todo mentira. Y la gente les cree, porque son todos hijos del mismo dueño. El Evangelio se demuestra por sus frutos en la vida de sus hijos. Vean lo que dice. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué cosa más hermosa, queridos! Vean ustedes, este verso a mí me enseña que toda aquella generación vio a Jesús y fueron impactados por la calidad de vida del Señor. Y sin embargo no lo quisieron aceptar y reconocerlo. Pero ahora se daban cuenta que aquellos que habían estado bajo la influencia del Señor eran como Jesús. Muchachos, chicas, cuando una persona nace de nuevo por el poder de Dios sin darse cuenta, irradia a Cristo. Se dan cuenta a los demás, usted no se da cuenta. A veces sería lindo que los hermanos se dieran cuenta. Si se dieran cuenta, dejarían la crítica y el chisme y tantas cosas destructivas. Perdón, vamos a retirar eso, vamos a seguir. Ustedes saben, la gente de afuera se dio cuenta que esta gente habían tenido un cambio transformador. Sabían que eran de Galilea por el acento hispano que tenían, y sabían que eran hombres que no habían ido al templo a educarse, sino que, y sin embargo, tenían un conocimiento de la ley y que la gente tuvo que decir, estos son gente que no tienen un doctorado en religión hebrea.
Pero en el lenguaje del fútbol, qué baile que nos pegaron. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que Jesús los había transformado. En sus palabras, en sus actitudes, fluía una bendición que hasta el más ciego tuvo que conceder que Jesús había estado con ellos. ¿Qué testimonio de lo que es el Evangelio? La gente se ríe. ¡Ay, mira, eso van a la iglesia! ¡Aleluya! Yo esta mañana estoy con Jesús. Y cuando estoy con Jesús, Él me va cambiando más y más a su imagen. Y tanto más es mi poder para bendecir a otros. Vamos, muchachos, vale la pena estar con Jesús. Aquella gente, hasta los enemigos, tuvieron que reconocer que Jesús había transformado a los apóstoles. Pero hay algo que me gusta más todavía, y es el próximo versículo. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Este milagro les arruinó la fiesta. Porque si los apóstoles hubieran tenido solamente que proclamar la resurrección de Cristo y ahí quedaba todo y no había ningún milagro, decían, bueno, who knows, quién sabe si el ese resucitó. Pero aquel milagro les arruinó todo el libreto. Porque ¿cómo se explicaba semejante milagro? Fue la pregunta que le hicieron, ¿de dónde salió el poder para que este paralítico salte? Ese fue un milagro que hacía el Señor cuando estaba en vida. Y ahora que está muerto, ¿cómo pudo pasar? Él ha resucitado de los muertos, por eso lo hace. Y por eso ha enviado el Espíritu Santo para que lo sigamos haciendo. Y en este caso, este paralítico sano era la evidencia final del triunfo y del poder del Evangelio. Y muchachos, chicas, el Evangelio donde ha llegado ha transformado la sociedad. Recuerden esto, en el día de hoy Estados Unidos está siendo entregado a la fuerza del oscurantismo, de la oscuridad espiritual, de la mentira, de la ideología izquierdista. ¿Y saben una cosa? Estados Unidos está llegando a ser como las otras naciones. Y donde no hay Cristo, no hay ni gozo, ni alegría, ni poder. Por eso estamos eliminando la Navidad. Se acabó el gozo de la Navidad. Ahora tenemos que ser todos ateos. Cuidado con ofender a los perdidos. Cuidado con ofender a los perdedores. Apaguemos todo, que se acabe el gozo. Recuerdo a alguien que un día visitó la Unión Soviética cuando estaba gobernado por la Revolución Comunista y dijo, qué lugar frío, apagado, muerto, triste. Mis hermanos, las religiones falsas producen gente fea, horrible. Yo no sé cómo hace una mujer para estar casada con un izquierdista. Esos son una fuente de venganza, de odio, de rencor, de malicia. Y después dicen, ¿por qué me va mal en la vida? Porque estás casada con un hijo del diablo, elegiste mal. Y no buscaste un cristiano en el cual vive el gozo y el poder del Espíritu. Y alguien va a decir, pastor, usted siempre se la agarra con esos. Sí, porque es el poder más grande que está teniendo el enemigo para conquistar la mente de los indoctos. Ahora, en este caso es un milagro gigante. Y creo que vale la pena que les cuente una historia que no sé si me la escucharon contar, tal vez alguna vez la conté. Estoy seguro que ni se acuerdan o tal vez ni la conté, no sé. Pero ustedes saben que en las islas del Pacífico Sur había muchas tribus que practicaban el canibalismo. Esa es la forma más degradada del satanismo. Cuando no es solamente que asesinás a otro, sino que te lo comes también. Tenga cuidado usted si viene con shorts. Si hay un caníbal, le decir qué lindas piernas que tenés, hermano. Vamos a hacer un lindo asadito con eso. El asunto es que a esas civilizaciones, ¿quién las podría haber cambiado? Nadie. Excepto que alguien un día... Hay tantas historias, podría contarle una muy linda, y es que un día en un barco inglés hubo una sublevación. Y pueden ver la película por ahí, es una película media sangrienta, creo. Yo no le vi un pedacito y paré. El Bounty. Cuenta la historia, cómo un barco se rebelaron y finalmente los que se rebelaron buscaron refugio en una isla. Y
Ahí se quedaron a vivir. Quemaron el buque para que nadie los encuentre. El único problema que no sabían es que los que habitaban la isla eran caníbales. Eso está bravo. Pero lo que nadie supo tampoco es cómo entre los baúles que bajaron del buque había una Biblia. ¿Quién la puso ahí? Nunca se supo. Pero alguien la tomó y la empezó a leer. And guess what? El Espíritu Santo sopló sobre esa llama y toda la isla se convirtió a Cristo. Y un día llegaron los misioneros diciendo, ay, ¿conocen la historia del misionero que llegó a una isla y encontró un cartel que decía caníbales carnívoros, caníbales herbívoros? ¿Conocían la historia? Dijo, no, dice, tal vez estos carnívoros son muy terribles. Vamos a buscar estos que son vegetarianos. ¿Y qué encontraron? Un grupo de caníbales muy sofisticados que solamente comían la palma de las manos, la planta de los pies y la flora intestinal. Bueno, en la isla Pitcairn eran de los bravos, que se te comían todo. El asunto es que la isla se cambió y cuando llegaron los misioneros eran todos cristianos. Ya le dijeron, bienvenido hermano, bienvenido, venga a la reunión. Y un día leí la historia que durante la Segunda Guerra Mundial en la isla paró un buque americano y se bajaron los sabios americanos a la isla. Y un miércoles ve a un nativo, a un habitante de la isla, que va con la Biblia bajo el brazo rumbo a la reunión de oración. Y entonces, burlándose, le dice, así que ustedes creen en el libro viejo todavía. Y mirándolo con desprecio, como son acá cuando quieren, le dice, nosotros ya no creemos más en ese libro viejo. Y el nativo que venía de los caníbales le dice, usted de gracias que yo sí creo en el libro viejo, porque sin usted estaría acá. Eso es el Evangelio. Cambia a los que nadie puede cambiar. Ese es el poder de Cristo. Ese es Cristo. Ese es el Cristo que predicamos. Es por eso que hasta ahora, si alguien me está escuchando y es un caníbal, ya no tiene más esperanza. Venga Jesucristo. Jesucristo tiene mejor plan para usted que todas las mentiras que el diablo le metió en la cabeza. Venga Cristo hoy, mientras hay esperanza. Entonces aquellos hipócritas, sepulcros blanqueados, tomaron una decisión. Y es que viendo que no podían hacer nada porque el paralítico sano saltaba y daba gracias, tomaron una decisión. Entonces, versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Pura fuerza. Garrote, cuchillo, palo, horca. Ahí la tenés. Campo de concentración para todos los que no son revolucionarios. Ahí la tenés. Ese es el diablo en acción. Con ese tenemos que tratar. Era la única que tenían, suprimirlos en base a la violencia. Y sin embargo, encuentro la respuesta. Versículos 19 y 20. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La religión tiene gente sin pensamiento. El cristianismo somos testigos porque hemos experimentado la vida y el poder transformador de Cristo. Es la diferencia entre el día y la noche. Es la diferencia entre el cementerio y la vida de abundancia. Esta gente había sido transformado por Jesús. Y ahora le dice, así que ustedes nos piden que nos callemos. Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Tienen ustedes control sobre mi vida? Ya me pueden matar. Pero un minuto después de la muerte estoy en las manos del Dios omnipotente. Y hasta ahí no llegan ustedes. Y si Cristo me ha salvado, tengo la vida asegurada y la eternidad asegurada. Pero si me achico frente a la amenaza, entonces el diablo va a tener todo de mí. Y aquella gente nos presentó un principio. Y es que los cristianos respetamos a todos, no somos gente arrogante ni maldecimos a nadie. Pero si alguien hoy me dice, ustedes no pueden predicar más a Cristo y tienen que predicar este mensaje, ese es el momento de decir, señores,
Vengan, cierren el culto, quémenlo si quieren. La iglesia no depende de cultos ni de edificios, ni de obispos, ni de edictos, ni de inquisiciones, sino del poder del Dios viviente. Y la iglesia nadie puede detenerla. Es por eso que ustedes y yo servimos a Cristo con dedicación creciente, sabiendo que es imposible vencer al Dios viviente. Y es por eso que concluyo con un párrafo que a mí me encanta. Lo vamos a analizar más adelante, falta un poquito todavía porque está en el capítulo 26 de Hechos. Y es cuando Pablo cuenta su conversión y cómo Dios le llamó. Porque esta mañana, si alguien me está mirando y no está convencido de lo que yo estoy diciendo, quiero presentarle la evidencia sólida de lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Dios se le apareció en el camino y lo llamó a servirle, esto fue lo que le dijo. Pongo la parte final del llamamiento, no puedo poner todo, el tiempo no me da. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío. ¿Para qué? Para abrir sus ojos. Allí está. Una persona sin Cristo tiene los ojos del alma cerrada. Camina con perfecta visión física, pero no puede entender las realidades espirituales. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Este es el Señor que está hablando a Pablo. Está diciendo que todo hombre y mujer sin Dios camina en las tinieblas del error. Su fin es la muerte eterna. Pero cuando venimos a Cristo tenemos la luz de la verdad. Y eso es lo que nos edifica. Y noten bien, esto es lo que el mundo de hoy no cree. No lo discuten en los programas de televisión donde están todos los pundits y todos los eruditos. No, pero aquí está. Y del poder de Satanás a Dios. Hechos 4 nos muestra dos reinos. El poder de Satanás y las religiones, el poder de Cristo y la liberación y la vida de abundancia. ¿Para qué queremos cambiar de bando? ¿Para qué queremos cambiar de reino? Para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Mis queridos, cierro con este versículo para recordarles que el llamado de Pablo es el llamado que tú y yo también hemos recibido. Algunos como yo tuvimos que dejar todos y dedicarnos a esto todos los días. Tú tal vez no has sido llamado a eso. Tú tienes que trabajar, Dios te quiere allí y donde estés quiere que seas su predicador, su evangelista, su profeta, anunciando a todo el mundo lo que acabamos de leer. Quiero utilizarte para que les abras los ojos, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz, para que salgan del poder esclavizante, como vimos hoy, del diablo, y sean libres en Cristo Jesús para vivir una vida de amor. Y mientras tanto, van a recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tal mensaje, pregunto, ¿vale la pena creerlo? ¿Vale la pena vivirlo? ¿Vale la pena proclamarlo? Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y le damos un aplauso al Señor.